Esto es Defensa Bíblica. Juan capítulo 10, versículo 10. Aquí en Juan capítulo 10, versículo 10. Luego, el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este versículo, muchas personas siempre lo usan, pero mencionando al diablo como que si el diablo está aquí. Y Juan 10:10 no habla del diablo. Juan 10:10 no habla del diablo porque muchos se han acostumbrado a que si alguien reconocido dice que dice que el diablo menciona al diablo ahí, pero aquí no menciona nada al diablo. Aquí no menciona absoluta nada del diablo y entonces eh, vamos a ver qué es lo que menciona. Mire, 10:10, cuando Cristo dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso Cristo se lo soltaba a los, principalmente a los fariseos. ¿Ok? Los fariseos eran explotadores de la gente. Entonces Cristo está ahí, le dice que el ladrón si no viene sino para hurtar, matar, destruir. Esa indirecta era para los fariseos, para esos líderes religiosos. Los fariseos le robaban el corazón y afecto a la gente. Y ellos continuaban, eran unos impostores, se pasaban, se fingían ser personas rectas, personas espirituales, pero no eran unos intrusos. Porque muchas veces cuando Cristo está enseñando, ellos venían y interrumpían. Bendito sea. Pues entonces, este versículo no habla del diablo, no habla absolutamente del diablo. Cristo lo que él definía y comparaba a los fariseos como ladrones. Él definía o comparaba a los fariseos como ladrones. Él dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso era lo que ellos estaban haciendo, matando, hurtando y destruyendo. Lo de ellos era robar, robarle al pueblo. Entonces, acuérdense bien que el trabajo de un pastor es llevar a cabo obras constructivas. El pastor aporta, el pastor mejora las condiciones de sus ovejas. Entonces, ese era el asunto de ellos. En una ocasión yo hablé de Ezequiel capítulo 34, Ezequiel 34, donde se ve aquí a los líderes religiosos que Cristo, aquí el profeta Ezequiel, él trajo una profecía contra pastores, príncipes, magistrados, sacerdotes, levitas y reyes. Entonces Ezequiel usa aquí a gentes como si fueran ovejas y Dios le advertía que hay ovejas que no estaban tomando, que estaban tomando los mejores pastos y aún estaban ensuciando el agua para que el resto de las ovejas no bebieran. Y esa era la condición que se estaba viviendo en Israel. La condición que se estaba viviendo en Israel era que los líderes, esos religiosos, Ezequiel los comparaba como pastores. Entonces estos líderes religiosos estaban explotando al pueblo. Juan 10:10 no está hablando aquí en ningún momento de diablo. Juan 10:10 no habla de diablo. Y hay gente que continúa que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia y creen que se está hablando aquí del diablo. En ningún momento se está hablando del diablo aquí, lo que Cristo definió, comparaba a los fariseos como ladrones. Ellos eran esos fariseos que explotaban al pueblo. Esos fariseos, bendito sea Dios, le robaban el corazón y el afecto a la gente. Ellos le mostraban
una cara de afecto, una cara de buena gente, pero le robaban los sentimientos a la gente y vivían con la gente explotándolo. Entonces hay que traer esto para que las personas entiendan. Mire, también otro punto que voy a tocar también Apocalipsis capítulo 22 de un rápido. Voy a tocar 18 y 19. Aquí dice en el 18 y el 19, testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Mire, Apocalipsis, muchas personas han querido relegarlo o arrinconarlo Apocalipsis, y dicen que Apocalipsis es un libro lleno de mitos y leyendas. Y también muchos dicen que eso de que Juan el apóstol tuvo una experiencia, muchos lo llevan a mitos de que Juan, ya siendo viejo, lo que por su edad él comenzó a ver cosas, ellos llevándolo al plano, como quien dice, Juan no vio nada por su ancianidad. Muchos ve, muchos, hay muchos cristianos, llamados cristianos, que han abusado de textos bíblicos y entonces comienzan a torcerlo para darle apoyo a sus falsas profecías. El apóstol Juan también recibió crítica fuertemente cuando él cerró, el canon del Nuevo Testamento diciendo él, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y también dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de todas las cosas que están escritas en este libro. Él recibió una fuerte crítica, porque dicen que esta advertencia contra la alteración del texto bíblico, que muchas veces representa el cierre del canon del Nuevo Testamento, muchos dijeron que porque él cerró así el canon del Nuevo Testamento con esa advertencia tan dura, tan difícil, tan duro para tragar. Pero esta advertencia está en contra de la alteración. Mucho ha alterado textos bíblicos, del texto bíblico, y que esto representa el cierre del canon del Nuevo Testamento. Y entonces a él lo criticaron fuerte. Eso le dieron duro, y entonces él lo dice bien claro, que el borrar eso incurrirá en juicio descrito en estos versos. Entonces, cuando dice que cualquier que falsifique o adultere la verdad, bendito sea Dios, o malinterpretar o disminuir, rebaja entonces la eficacia de esta palabra de Dios, y fue criticado fuertemente porque Juan el apóstol cerró el canon del Nuevo Testamento con esta advertencia. Y muchos hoy en día han llevado a Apocalipsis a mitos, como que son mitos o leyendas. Se escuchó un individuo por ahí, dice que porque Daniel también tuvo una revelación así cuando llegó Gabriel, y esto también cuando llegó también este ángel, dicen como que esto fue un mito. Señores, hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo. Mire, otra enseñanza en Primera de Samuel. Voy a Primera de Samuel, bendito sea Dios. Primera de Samuel, capítulo 24. 24, Primera de Samuel, capítulo 24. Y aproveche aquí en este momento que estoy acá exprimiendo estos versículos. Primera de Samuel capítulo 24, versículo 3 dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Usted ve cuando David le cortó la orilla del manto de Saúl, pero la Biblia dice aquí que entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Esto de cubrirse los pies, muchas personas
entenderán como que él entró a descansar. No. Cuando se habla de cubrir sus pies, eso fue un eufemismo. Cuando cubrir sus pies, un eufemismo, por una palabra que no suene dura, que no suene difícil, pero eso significa defecar, significa hacer sus necesidades fisiológicas. Eso fue lo que fue a hacer Nabucodonosor, Saúl, fue a hacer pupú. Eso fue lo que él fue a hacer, cubrirse los pies. Cuando el cubrirse los pies, cuando la persona se aplasta con su ropa interior bajada para cubrir sus pies. Entonces quiere decir que se quitó su vestimenta exterior y la colgó. Ese fue el momento cuando David fue y cortó la orilla de un manto de él, porque no la tenía puesta, pero Saúl tenía la otra pieza, y estaba aplastado, estaba bajado, estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. Eso es lo que quiere decir cubrirse sus pies. Cubrirse sus pies cuando la persona se aplasta con su ropa interior para cubrir sus pies, y es para defecar. Así eran. En las cuevas, en los tiempos bíblicos, las cuevas eran lugares como letrinas. No podía hacer necesidades fuera de la cueva, porque si lo encontraban lo iba a matar. Entonces las cuevas hedían. Las cuevas la gente se escondían, pero allí había excremento, heces fecales. Entonces cubrirse los pies es un eufemismo, una palabra más suave para no sonar ofensiva. Pero cubrirse los pies significa defecar, hacer pupú, ve. Bendito sea Dios. Entonces, muchos creen que cuando el cubrirse los pies fue como que si Saúl se sentó y se cubrió sus pies y estaba descansando allí. No fue así, no. El cubrirse los pies es cuando la persona se aplasta con su ropa interior bajada para cubrir sus pies. Y eso es defecar o hacer sus necesidades fisiológicas, o bowel movement en inglés. Bendito sea Dios. Mire, otra en segunda de Samuel capítulo 4. Segunda de Samuel capítulo 4. Es bueno que yo traiga estas enseñanzas para que usted pueda aprovecharlas. Segunda de Samuel capítulo 4 versículo 12. Dice: entonces David ordenó a su superior, a su servidor, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron. Y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón, y luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Esto fue cuando mataron estos dos Reca y Baana, que entraron y mataron a un hijo de Saúl. Isboset. Estos dos entraron y mataron a ese hombre y le cortaron las manos y los pies. Y entonces, cuando se habla de la mutilación y exposición de los cuerpos desmembrados de los asesinos y dejarlos sin enterrar, era el deshonor, era el deshonor para que recibieran vergüenza, y la vergüenza máxima para los asesinos y la familia de ellos cuando lo dejaban expuesto. Y sus manos y sus pies fueron cortados porque fueron los instrumentos usados para perpetrar el crimen. Le cortaban las manos y los pies. Entonces, al cortar la cabeza era símbolo de victoria. Cuando usted ve que matan a alguien, le cortan la cabeza, es símbolo de victoria, y muchas veces se lo llevaban a sus deidades paganas, como hacían los filisteos, y se lo ponían frente a su deidad pagana, pero así era el asunto que ellos hacían. Entonces, el cortar la cabeza en el tiempo bíblico era un símbolo de victoria. Y cuando agarraron a estos dos hombres
que se llamaban ellos Recab y Baana. Entonces lo agarraron a ellos y le cortaron las manos y los pies, que sus manos y sus pies fueron cortados porque fueron los instrumentos usados para perpetrar el crimen. Entonces, estas cosas es bueno que uno la aprenda. Porque le cortan las manos? Porque esos fueron los instrumentos por el cual ellos perpetraron el crimen. Y la cabeza se la cortaban y era un símbolo de victoria. Agarraban la cabeza y se la llevaban. Gloria sea el nombre de Jesús. La otra enseñanza que quiero traerla está en 2 de Samuel capítulo 5, versículo 21, 5:21, que dice, después de la guerra que David derrota a los filisteos, el 21 dice, dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Entonces, los filisteos andaban con sus ídolos para que los mismos le ayudaran a ganar guerras. Ellos andaban con ídolos. Todas esas tribus, todas esas naciones paganas andaban con sus objetos idolátricos, con sus deidades idolátricas, con sus estatuas, esperando que sus deidades, que sus dioses falsos lo ayudaran. Y aquí vemos que David y sus hombres los quemaron porque había una orden. En Primera de Crónicas capítulo Deuteronomio 7:5, quiero decir, Deuteronomio 7:5, Dios le dio una orden a ellos, aleluya, de que quemaran. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acero y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces eso advertencia es contra la idolatría de Canaán. Cuando ellos encontraban objetos idolátricos, ellos lo hacían, ellos lo quemaban, aleluya, se quemaban los ídolos para que no fueran piedras de tropiezo a futuras generaciones. Tenía que quemarlo para que las futuras generaciones no se encontraran con eso y comenzaran a darle culto, a darle honor, a darle pleitesía. Entonces eso se quemaba, todo objeto idolátricos, para que no fueran piedras de tropiezo para las futuras generaciones. Entonces, como hacen hoy en día, cuando ya la persona viene a Cristo, entonces se agarran todos esos ídolos, todas esas imágenes efigies idolátricas y se quema. Personas que fueron católicas, porque esa es la vida del catolicismo, entonces eso se quema, eso se rompe y se quema y se bota. Bendito sea Dios, para que las futuras generaciones no se encuentren con nada de eso y comiencen a repararlo. Gloria sea el nombre de Jesús. Acuérdense bien que esto es defensa bíblica. Y defensa bíblica es un ministerio que nos damos a la tarea de demoler toda estructura, toda edificación de falsas enseñanzas bíblicas. Gracias y será hasta una próxima.